León XIV. El Papa que une América y Roma. La historia de la Iglesia Católica es una historia de permanencia y de cambio, una danza entre la tradición y la apertura al mundo, una tensión constante entre las raíces y las alas. Y en mayo de 2025, esa historia dio un giro inesperado y trascendental. Por primera vez en más de 2000 años, un hijo de América fue elegido como el sucesor de Pedro. Robert Francis Prevost, un nombre que hasta hace poco era conocido en círculos eclesiásticos y pastorales, se convirtió en León XIV, el primer papa estadounidense, el primer pontífice surgido de las calles de Chicago, pero también el primer líder de la Iglesia, que supo conjugar las voces del norte y del sur, las esperanzas de los ricos y los sueños de los pobres, las certezas de Roma y las preguntas de América Latina. Su elección no fue solo una noticia periodística ni un acontecimiento político, sino un símbolo profundo de los nuevos tiempos que se abren para la Iglesia Universal, tiempos en los que las periferias se convierten en centro y donde la fe se vuelve puente entre culturas y lenguas. Robert Francis Prevost nació un 14 de septiembre de 1955, en la ciudad de Chicago, Illinois. Su familia era una mezcla de raíces y memorias, con un padre descendiente de inmigrantes franceses e italianos y una madre de ascendencia española, tejida entre historias de esfuerzo, fe y migración. Creció en un hogar profundamente católico, donde la misa dominical era el corazón de la semana, y donde la fe no era solo una idea, sino una forma de estar en el mundo. Desde su niñez mostró una mente brillante y una curiosidad insaciable, destacando en la escuela por su amor a las matemáticas y a las ciencias exactas, pero también por su sensibilidad hacia las preguntas grandes de la vida, aquellas preguntas que trascienden los números y las fórmulas. Estudió matemáticas en la Universidad de Villanova, graduándose en 1977, y muchos pensaron que su camino sería el de la enseñanza o la investigación, pero una voz más profunda lo llamaba. Una voz interior que lo empujaba más allá de los límites de lo académico, hacia una vida entregada a algo mayor que él mismo. Ese mismo año ingresó al noviciado de la Orden de San Agustín, una de las órdenes religiosas más antiguas y venerables de la Iglesia, fundada sobre la figura del gran San Agustín de Hipona. Allí comenzó un camino de formación espiritual e intelectual que lo llevó a profesar sus votos solemnes en 1981. Durante aquellos años se sumergió en el estudio de la teología en la Catholic Theological Unión de Chicago y posteriormente viajó a Roma para obtener un doctorado en Derecho Canónico en la Pontificia Universidad de Santo Tomás de 1985, Aquino en 1987. Aquellos años de estudio no solo alimentaron su mente, sino que templaron su espíritu, preparándolo para los desafíos que vendrían, desafíos que no estarían en las aulas ni en las bibliotecas, sino en los caminos polvorientos de América Latina. En 1985, Robert Prevost fue enviado como misionero a Perú, iniciando una etapa decisiva en su vida y en su ministerio. Su llegada a Chiclayo, en el norte del país, fue más que un traslado geográfico. Fue un descenso a las realidades más duras y bellas de la vida humana. Allí encontró comunidades empobrecidas, golpeadas por la desigualdad, la violencia y el olvido, pero también pobladas de una fe sencilla, ardiente y perseverante. Durante casi 3 décadas se convirtió en pastor, amigo y hermano de aquellos pueblos, trabajando incansablemente por la justicia social, la promoción humana y la evangelización integral. Su labor no se limitó a las paredes de los templos ni a las oficinas del obispado, sino que se desplegó en visitas a las casas más humildes, en acompañamiento a los migrantes venezolanos que huían de la crisis, en la defensa de los derechos de los trabajadores y en el impulso de proyectos educativos y sanitarios. Su cercanía con los más vulnerables le valió el cariño del pueblo y el respeto de sus hermanos en el episcopado. En el año 2014 fue nombrado obispo de Chiclayo, una diócesis que conocía como la palma de su mano. Desde allí profundizó su estilo pastoral marcado por la sencillez, la escucha y la sinodalidad, es decir, la participación activa de todos los fieles en la vida de la Iglesia. Su episcopado estuvo caracterizado por una búsqueda constante de unidad en medio de la diversidad
por una atención preferencial a los pobres y por una valentía profética frente a las injusticias sociales. Su capacidad de diálogo y su apertura al otro no pasaron desapercibidas en Roma, y en 2023 el Papa Francisco lo nombró prefecto del dicasterio para los obispos y presidente de la Pontificia Comisión para América Latina, colocándolo en el centro de las decisiones más delicadas sobre el futuro del episcopado mundial. Su elección como Papa en mayo de 2025 fue recibida con sorpresa en algunos sectores y con esperanza en muchos otros. Eligió el nombre de León XIV en homenaje a León XIII, el Papa de la encíclica Rerum Novarum, el gran texto social que defendió los derechos de los trabajadores frente a las injusticias del capitalismo naciente. Ese gesto no fue menor ni casual, sino una declaración de principios, un compromiso con una iglesia que no mira desde el balcón de la indiferencia, sino que desciende al terreno del dolor humano. Su elección fue interpretada como un signo de continuidad con la apertura pastoral de Francisco, pero también como una invitación a profundizar la misión evangelizadora de la Iglesia en las periferias del mundo. Desde sus primeras palabras como sumo pontífice, León XIV subrayó la necesidad de una iglesia sin miedo, una iglesia que no cierre las puertas ni los oídos, una iglesia que sea faro en las noches oscuras del mundo. Ha enfatizado la importancia de la paz, de la justicia social, de la inclusión de los descartados, pero también ha reafirmado la centralidad del Evangelio como brújula para todas las reformas y cambios. Su estilo papal combina la cercanía afectuosa con la firmeza doctrinal, el diálogo abierto con la fidelidad al depósito de la fe. Aunque mantiene posturas tradicionales en cuestiones como la ordenación sacerdotal de mujeres o la moral sexual, ha mostrado una disposición al diálogo y a la escucha de las diversas culturas, recordando siempre que la Iglesia no es una ideología ni un partido, sino el cuerpo de Cristo llamado a servir y sanar. Existen curiosidades y detalles que hacen de León XIV una figura única en la historia del papado. Es el primer papa nacido en Estados Unidos y el primero con doble nacionalidad estadounidense y peruana, un puente viviente entre dos mundos. Es también el primer pontífice proveniente de la Orden de San Agustín, trayendo al centro de la Iglesia Universal la herencia espiritual del Santo de Hipona, aquel hombre que buscó la verdad incansablemente hasta encontrarla en Dios. Habla 6 idiomas con fluidez y es conocido por su estilo sencillo y directo, tanto que muchos lo siguen llamando afectuosamente Padre Bob, recordando su cercanía cuando era simplemente el fraile agustino que compartía el pan y la palabra en las comunidades de Chiclayo. Su elección representa más que un cambio de nacionalidad o de estilo. Representa una nueva geografía espiritual para la Iglesia Católica, una iglesia que reconoce que el centro también puede estar en las periferias, que las grandes preguntas de la fe se formulan no solo en las cátedras de Europa, sino también en las calles polvorientas de América Latina, en las migraciones, en los rostros sufrientes de los descartados, en los clamores de los pueblos indígenas y afrodescendientes. León XIV encarna una esperanza de unidad sin uniformidad, de diálogo sin relativismo, de reforma sin ruptura. La historia dirá cuál será su legado definitivo, pero ya desde ahora su vida y su ministerio son testimonio de una fe vivida con pasión, inteligencia y compasión. Su pontificado es una invitación a mirar más allá de las fronteras, a escuchar las voces silenciadas, a construir puentes donde otros levantan muros. En un tiempo de polarizaciones y conflictos, su figura se alza como un signo de reconciliación y de esperanza, recordándonos que la Iglesia sigue siendo madre y maestra, casa de puertas abiertas, hospital de campaña, comunidad de hermanos que peregrinan hacia la verdad. Y así, en la figura de León XIV, el antiguo continente y el nuevo continente se abrazan, las raíces y las alas se encuentran y la barca de Pedro sigue navegando, guiada por la fe, sostenida por la esperanza, impulsada por el amor. La elección de un papa entre dos mundos. El 8 de mayo de 2025, el mundo fue testigo de un momento histórico, cuando la fumata blanca emergió de la Capilla Sixtina, anunciando la elección de un nuevo papa. Robert Francis Prevost, un estadounidense con profundas raíces en América Latina,
Fue elegido como el 267 pontífice de la Iglesia Católica, adoptando el nombre de León XIV. Su elección fue notable no solo por ser el primer papa nacido en Estados Unidos, sino también por su doble nacionalidad peruana, reflejo de su extensa labor misionera en el país andino. El cónclave que lo eligió fue sorprendentemente rápido, logrando consenso en la cuarta votación. Su elección fue recibida con entusiasmo en diversas partes del mundo. En Estados Unidos, especialmente en su ciudad natal, Chicago, la noticia fue celebrada con entusiasmo. Incluso el expresidente Donald Trump lo felicitó, destacando el orgullo nacional. En Perú, país que considera su segundo hogar, las campanas de las iglesias resonaron en señal de júbilo. Una visión pastoral, centrada en la inclusión y la justicia. Desde sus primeras palabras como papa, León XIV ha enfatizado la importancia de la paz, la unidad y una iglesia que actúe como guía en un mundo incierto. Su enfoque pastoral se caracteriza por una combinación de cercanía, afectuosa y firmeza doctrinal, aunque mantiene posturas tradicionales en cuestiones como la ordenación sacerdotal de mujeres o la moral sexual. Ha mostrado una disposición al diálogo y a la escucha de las diversas culturas. León XIV ha abogado por una iglesia sin miedo, que no cierre las puertas ni los oídos, y que sea un faro en las noches oscuras del mundo. Ha promovido la sinodalidad, es decir, una mayor participación de todos los fieles en la vida eclesial. Su enfoque equilibrado busca tender puentes entre diferentes sensibilidades dentro de la iglesia, impacto global y legado emergente. La elección de León XIV simboliza una nueva etapa para la Iglesia Católica, una que busca equilibrar tradición y modernidad, autoridad y servicio, unidad y diversidad. Su vida y ministerio son testimonio de una fe vivida con pasión, inteligencia y compasión, ofreciendo esperanza en tiempos de incertidumbre y mostrando que la santidad también se construye desde las periferias del mundo. Su elección representa más que un cambio de nacionalidad o de estilo. Representa una nueva geografía espiritual para la Iglesia Católica. León XIV encarna una esperanza de unidad sin uniformidad, de diálogo sin relativismo, de reforma sin ruptura. Su pontificado es una invitación a mirar más allá de las fronteras, a escuchar las voces silenciadas, a construir puentes donde otros levantan muros,